Gracias, Presidenta. Se ha recibido en la Secretaría de las Comisiones Conjuntas una minuta del director social de la Fundación Hogar de Cristo, don Pablo Eguenau, con un análisis de las residencias sanitarias y otros espacios de aislamiento, que incluye propuestas para garantizar el acceso de personas vulnerables con COVID positivo que no puedan cumplir cuarentena en sus lugares de residencia, tales como personas en situación de calle, personas adultas mayores y personas adultas con discapacidad mental que viven en situación de pobreza y exclusión. Anoche me llegó un correo en que la Fundación Hogar de Cristo explica primero que el señor Eguenau no se puede conectar por otros compromisos antes de las 12:30 y solicita un espacio en ese horario para exponer esa minuta a todos los presentes, Presidenta. Esa es la cuenta, no hay más. Ningún problema, así lo haremos. El día de hoy vamos a partir con una breve presentación que me pidió hacer la FAC como fundación respecto del uso de plasma. Invitamos para eso también a representantes de la Católica que están trabajando en el proyecto. Entiendo que de la FALP está Raimundo Gacitúa y Mauricio Majave. Si hay alguien más, ustedes los presentan. Y veo a Bruno Nervi, que trabajamos harto en cáncer y ahora entiendo que también está como parte del equipo de la Católica junto a otras personas trabajando en esto. Entonces, para partir y aprovechar el tiempo, les damos las palabras. No sé si Raimundo, Mauricio, ¿cuál de ustedes va a partir con el uso de la palabra? Les pido ser breves en la exposición para permitirnos después hacerle algunas consultas. Perfecto. Tienen la palabra y les voy a repetir algo que ya sabemos quienes participamos habitualmente. A las 12 tenemos esta reunión, son las comisiones conjuntas de salud y de futuro, con un grupo de expertos que nos han acompañado durante toda la pandemia. Para el uso del Zoom, esperemos que mientras están haciendo uso de la palabra puedan silenciar su micrófono para que así no intervengan otros sonidos. Así que les dejo la palabra a ustedes. Bien, hola senadora, muchas gracias por el espacio. Voy a explicar brevemente en no más de 5 diapositivas el proyecto y a continuación dejo a Mauricio y a Bruno para reforzar un poquito los conceptos. ¿Ya? Voy a compartir mi pantalla. Yo me presento, soy Raimundo Gacitúa, hematólogo jefe de la Fundación Arturo López Pérez e investigador principal del proyecto de plasma convaleciente en pacientes graves con COVID. ¿Ya? La idea de esto nace basándonos en experiencia de múltiples pandemias desde los últimos 100 años, es que en el uso del plasma de pacientes recuperados por alguna infección, en este caso coronavirus, ¿ya? Se puede obtener plasma de pacientes que ya se han recuperado obteniendo anticuerpos. Y estos anticuerpos poder inyectárselos y transfundirlos a pacientes que están gravemente enfermos. Esto previamente se ha usado en otras epidemias de coronavirus, en Chile, en H1N1, por lo tanto hay un periodo muy importante en los últimos 100 años desde la gripe española en el cual se ha podido utilizar el plasma convaleciente. Los primeros reportes de uso de plasma convaleciente en coronavirus datan de fines de marzo, que fue más o menos la misma fecha en la cual nosotros empezamos a trabajar en esto, y en pocos casos, de 15 casos en total en 2 reportes, se da cuenta que los resultados son prometedores, dado que no se evidencia mortalidad, no hay evidencia de eventos adversos importantes, hay reducción de la carga viral y mejoría de los pacientes en la gran mayoría de los casos. Ya salida de ventilación mecánica, acorte en la estadía en pacientes de UCI. Y eso se ve muy promisorio. Por esos mismos días, la FDA liberó ciertas restricciones para poder investigar y producir en el contexto de ensayos clínicos para poder acceder a esta herramienta y probar su eficacia. ¿Ya? Desde el 26 de marzo, cuando nos juntamos como grupo inicialmente de FALP y posteriormente iniciamos un grupo colaborativo con la Católica, con Dávila, DIPRECA, la Asociación Chilena de Seguridad y otros centros de salud, empezamos a trabajar en conjunto, desarrollando un protocolo local, pero en contacto con científicos del extranjero, de Johns Hopkins, de China, de Italia, con quienes hemos tenido una muy fluida comunicación y destaco su generosidad para poder desarrollar un protocolo serio y técnicamente muy bien establecido. A la fecha ya tenemos un protocolo en su tercera versión, aprobado por el Comité de Ética Científica con autonomía por la Ceremi. Llevamos ya 15 transfusiones en el marco del estudio y 5 transfusiones también en el contexto de uso compasivo de lugares que no han solicitado fuera del estudio. Y ya tenemos, desde el 30 de abril, comenzamos con los tratamientos. Se ha levantado financiamiento a través de una empresa privada con la CPC y la Bolsa de Santiago
Y lo que estamos viendo en la literatura científica es que hay una creciente información respecto al uso del plasma convaleciente, y quiero destacar que hace 2 días Estados Unidos generó un reporte preliminar de 5.000 casos de pacientes tratados con plasma convaleciente en el que se da cuenta que el uso es seguro. Una muy baja tasa de complicaciones, menos del 0,3% presentaron complicaciones en un uso en el contexto de pacientes críticos, con una mortalidad bastante por debajo de la mortalidad exhibida de los pacientes que están en condición crítica en Estados Unidos. Hay que recordar que en Estados Unidos, por la explosión de casos que han tenido, la mortalidad es mucho mayor que en Chile, por lo tanto, da cuenta como una mortalidad de 14% versus una mortalidad promedio que va entre 30 al 50% según las distintas ciudades, ¿ya? Pero este estudio evaluó seguridad. Por último, el objetivo para nosotros lo que queremos es evaluar el uso de plasma convaleciente en pacientes infectados con COVID severos o no severos que tengan factores de riesgo de mal pronóstico, tanto población oncológica, como el caso de FALC, o población no oncológica, como en el resto de los centros de cáncer, o sea, los centros clínicos, perdón. Y de esta forma, como grupo científico y clínico, poder contribuir a revertir la gravedad de la pandemia y poder reducir la mortalidad en Chile. Inicialmente esto fue concebido como una idea solo para la FALC, para paciente oncológica, pero nos fuimos dando cuenta que la invitación tenía que ser colaborativa, juntarnos con otros grupos, tomamos rápidamente contacto con la Católica, con otros centros, y creemos que esto se puede expandir mucho más. Pensamos que esto es un proyecto país que ya está siendo multicéntrico. Tenemos 8 centros grandes, empezando a transfundir pacientes con plasma, ya estamos viendo los primeros resultados, y lo más importante es que necesitamos donantes, necesitamos difusión, necesitamos apoyo, dado que todo el proceso de producción de plasma es complejo, ya desde un donante que eventualmente puede ayudar hasta 2 o 3 pacientes, pasa por un sedazo de un screening, por estudios de anticuerpos, por un montón de cosas que finalmente nos hacen ir depurando mucho a la población y finalmente tener en relación a un donante más o menos sacamos una unidad efectiva. Y mostrar un poco nuestra web, donde tenemos acá todas las instituciones que ya se han sumado. Estamos en conversaciones con otras, pero comentarles que ya estamos trabajando con mucha fuerza para poder ayudar a revertir la gravedad con esta herramienta, ¿verdad? Y por eso queremos el apoyo para poder masificarlo más. Eso les quería contar. Gracias, Raimundo. Mauricio, tienes que habilitar tu micrófono para que te escuchemos. Tan solo reforzar que este es un proyecto país, es un proyecto colaborativo, y lo que busca es tratar de beneficiar a la mayor cantidad de pacientes con este estudio experimental. Se me cayó. Eso, entonces le damos la palabra. ¿Aló? Mauricio. Se me fue la señal. Te estamos escuchando perfecto. Sí, perdonen. Es eso, en el fondo, es que queremos beneficiar a la mayor cantidad de pacientes con este estudio, que es un experimento, un estudio experimental, pero que todo el mundo se ha volcado a este estudio experimental. En Estados Unidos hay 2.000 centros que están participando en este estudio experimental, dado que esta enfermedad de COVID no tiene un tratamiento efectivo hasta la fecha, y este tal vez podría ser una alternativa, no lo sabemos. No sé, Bruno, si quieres complementar. Sí, muchas gracias, senadora, por la invitación. Yo estoy con Elvira Balcells, que es la infectóloga que está a cargo del estudio, y Jaime Pereira, que es de los jefes de nuestro banco de sangre. Yo creo que acá hay dos cosas centrales. Primero, estamos en una crisis, ¿no es cierto? Nosotros teníamos 30 pacientes hospitalizados con coronavirus hace una semana, tenemos 60 hace 2 días y tenemos 90 o 100 hoy día. Y no tenemos tratamiento. Entonces, un aspecto tiene que ver con lo que está haciendo el Ministerio de bajar la exposición y el contagio, que es fundamental. Segundo, soporte y apoyar a los pacientes que van a caer a ventilación mecánica para ver si logramos soportarlos y que no se mueren. Y otra cosa que es fundamental es ver cómo los tratamos y cómo lo prevenimos. Y los trabajos de vacunas y de tratamientos que están en curso son fundamentales. Entonces, hoy día no hay un tratamiento. A nosotros como Universidad Católica nos parece que la manera de contestar esta pregunta es con un randomizado que abrimos, fue aprobado por el Comité de Ética, vamos a reclutar 60 pacientes y estamos reclutando un paciente diario. Tenemos 5 pacientes reclutados y pacientes que se hospitalizan con neumonía por coronavirus, los randomizamos a recibir inmediatamente el plasma o cuando se deterioran en los días siguientes, de tal manera que podamos aprender si esto sirve y cuál es el mejor momento para usarlo. Y el segundo aspecto tiene que ver con lo que presenta el grupo de FALC, que es el uso compasivo de plasma, dado que no hay otro tratamiento.
y dado que hay experiencias en infecciones virales donde plasma ha servido, ¿no es cierto?, como una primera instancia antes de que aparezcan los tratamientos y las vacunas. La experiencia de ANTA o de influenza, ¿no es cierto?, que tenemos también en nuestro país. Entonces, a nosotros nos parece que dado que no hay otra cosa, dado que estamos saturando lo que tenemos como capacidad en algunos lugares, es muy importante, dado que pudiese servir el plasma, y a falta de otra cosa, de disponibilizarlo. Y la iniciativa que nace del ASFAT, donde nos hemos sumado varios centros, buscamos de manera gratuita, vía donaciones, ¿no es cierto?, poder disponibilizar el plasma a los centros que tengan pacientes hospitalizados que quieran recibirlo. Entonces, esto debe ser hecho, aprobado por los comités de ética de los centros, no por el hecho de usarlo de manera compasiva, porque basta que el paciente quiera recibirlo para utilizarlo de manera compasiva, pero es para colectar la información y poder aprender. Entonces, por eso que sentimos que hay que apurar, ¿no es cierto?, la posibilidad de disponibilizarlo en el sector público en la medida que esto sea algo querido por el ministerio, querido por los grupos de los centros públicos, y que sea gratuito para los pacientes. Así que yo solo quería decir que a nosotros nos pareció como institución sumarnos, como Escuela de Medicina y como Red de Salud, a disponibilizar plasma en la medida que sea necesario en el contexto de un proyecto país, que sea, por supuesto, gratuito y que trate de entender lo que estamos haciendo con los pacientes. Pablo Agustín me pidió la palabra, pero antes que eso, a mí me gustaría preguntarles cuáles han sido las conversaciones o las coordinaciones que han habido con el Ministerio de Salud respecto de lo que están haciendo con plasma, el proyecto más grande y lo que están haciendo cada institución. Nosotros en realidad lo hicimos nacer desde la universidad como un estudio randomizado y nos hemos sumado como institución a un proyecto país. Desconozco y entiendo que en el ministerio están buscando, ¿no es cierto?, ver si esto es relevante, si es importante y en qué medida hacerlo. No sé si Mauricio tiene más información. Mauricio. Hemos tenido reuniones con el ministerio, acercamientos con ellos saben de esta iniciativa, pero nuestra impresión es que ellos van a una velocidad distinta con este aspecto en relación a la velocidad nuestra, en el fondo. Probablemente por supuesto entendible por toda la emergencia que estamos actualmente. Pablo nos había pedido la palabra. Tienes que habilitar el micrófono, Pablo, para que te escuchemos. Sí, felicitarlos por la iniciativa, me parece súper bien. Nosotros tenemos la experiencia de tener stock de plasma para hantavirus y tenemos la impresión de que es algo que ha ayudado al control de la letalidad. Entonces quería preguntarle, y aprecio harto que la Católica está haciendo un ensayo clínico controlado, en el sentido de que podamos tener una comparación entre pacientes que lo han recibido y los que no lo han recibido, y que sean similares. ¿Qué variables van a tener tanto en la FALP como en la Católica, variables de resultado? O sea, ¿qué es lo que esperan como efecto? Yo creo que es bueno que esto me ayude Elvira a contestarlo, pero antes de eso, yo quisiera decir que nosotros solo hemos podido partir porque hemos recibido el plasma que está colectando la FALP con un proyecto de donaciones, a que no lo mencioné antes. Nosotros lo estamos presentando a concursos de investigación, ¿no es cierto?, que esperamos que luego den recursos, esperamos ganarnos uno de esos, y recibimos una donación para partir mientras tanto, pero esto solo lo estamos financiando porque FALP tiene plata de la CPC para poder disponibilizar plasma. Elvira, no sé si quieres contestar corto lo que nos pregunta Pablo. Sí, yo estoy a cargo de la coordinación del estudio randomizado clínico. Hoy día acabamos de enrolar al 6º paciente. La verdad es que pacientes no han faltado. Nosotros sentimos un poco la obligación de partir esto, aunque no tuviéramos todavía todos los fondos amarrados, porque la cantidad de pacientes que estamos teniendo, la verdad es que sobrepasa por creces de lo que nos habíamos imaginado. El estudio, efectivamente, estamos evaluando cuál es el mejor momento de la administración de plasma y por lo tanto los pacientes se están randomizando una rama que los recibe en forma inmediata y una segunda rama que los recibe solo en caso de desarrollar una insuficiencia respiratoria o prolongarse la hospitalización. Y los outcomes a evaluar son distintos, Pablo, pero el primario es la caída de ventilación mecánica,
o sea, ingreso a UCI con caída de ventilación mecánica. Nosotros no estamos incluyendo pacientes que ya están en ventilación mecánica. Nuestro foco es la intervención precoz. Por lo tanto, el outcome primario del estudio es falla respiratoria con caída de ventilación mecánica o hospitalización prolongada más de 14 días, o el outcome de mortalidad, que siempre se incluye en los estudios, pero es un outcome combinado en que están estos 3 factores. Y luego, como outcomes secundarios, hay múltiples, progresión radiológica, de parámetros inflamatorios, de disminución de la positividad del virus por PCR, idealmente por cultivo, si es que logramos tener fondo. En los 6 pacientes que lo hemos usado hasta ahora, bueno, ha sido bien variable. Este no es un estudio, pese a ser randomizado, no ciego, lo estamos mirando, pero estamos muy encima, digamos. Partimos esta semana, así que todavía no podemos hablar en ningún caso de resultados. Pero sí, lo que es crítico es que podamos disponer de plasma para seguir adelante. Y de hecho ese es una limitante. Creo que estamos un poco atrás con la disposición de plasma, y estoy con temor de que tengamos que parar el enrolamiento si no tenemos suficiente plasma disponible, porque tengo entendido que ya está un poco estresado el sistema en cuanto a cantidad de donantes y el banco de sangre. Nosotros no queremos esperar un mes más para poder contestar la respuesta de si el plasma es efectivo o no, ayuda a estos pacientes o no, y cuál es el mejor momento para administrarlo, que es lo que estamos intentando hacer. Muchas gracias, Pablo. Elvira. ¿Y ¿Perdón? cuál es la dosis? ¿Perdón? ¿La dosis? ¿Mm? Son 2 unidades de ¿Cómo la plasma. determinan? Son 2 unidades, en el protocolo nuestro estamos usando 2 unidades de plasma, que son de alrededor de 200 ml cada una, que es más o menos lo que yo diría en promedio están usando en distintos centros, en los otros estudios randomizados que se están haciendo en Estados Unidos, en España. En Francia tiene un protocolo que es un poco más variable, han permitido flexibilizar entre 200 ml hasta 600 ml de plasma. Quedamos un poco en término medio, pero estamos usando 2 unidades separadas por 24 horas. Uh-huh. María Elvira, Caterina pregunta cuántos donantes necesitan por caso para tratar. Sí, un donante permite sacar 3 unidades de plasma. No sé si ahí, Mauricio, es más o menos lo que se acordó para el protocolo de ustedes. O sea, en el fondo, un donante alcanzaría para un paciente y medio. Uh-huh. Raimundo, ¿tú quieres hablar de lo que tiene tu país? Sí, mira, nosotros en la medida que fuimos disponiendo de más información, establecimos que la dosis también debían ser 2 unidades por paciente, ¿ya? Si bien a partir de un donante se pueden obtener hasta 3 dosis de plasma, dado que subimos a 2 dosis por paciente, ahí nos reduce el rendimiento de donante por paciente, y tenemos que descontar todos los pacientes que se van perdiendo por encuesta de banco de sangre o por títulos de anticuerpos bajos, ¿ya? Nosotros tenemos un estándar mínimo de anticuerpos, de títulos de IgG sobre mayor o igual a 1 entre 20, y estamos montando la determinación de anticuerpos neutralizantes en la Universidad de Chile para tener un doble control cuantitativo y cualitativo, ¿ya? Pero entonces, de esa forma, un paciente que logra dar 3 unidades, finalmente nos estamos quedando con un paciente 1 unidad. Ese es el correlato que estamos viendo ahora, ¿ya? Por lo tanto, se hace más crítica la necesidad de donantes. Y me gustaría recalcar otra cosa, tener esta asociación con la Católica, en el sentido que ellos están respondiendo a la pregunta científica con un diseño metodológico óptimo, y por otra parte, producir plasma y tratar de llevarlo a gran escala como para promover acceso, se produce una sinergia muy importante entre la parte científica y solidaria, que es lo que queremos destacar con esta instancia colaborativa. O sea, es muy importante que estén los 2 componentes tratando de trabajar en conjunto. Alexis Calergis tenía una pregunta, y después le doy la palabra a Jaime Pereira, que me imagino que quiere también hacerse cargo de las consultas. Muchas gracias, senadora. Primero que nada quería felicitar al equipo por varias razones. Primero, estamos en una situación de crisis, obviamente esta estrategia de la transferencia de suero, transferencia de plasma, es una estrategia que ha demostrado ser exitosa en otras enfermedades infecciosas. Felicitado también por esta visión de un proyecto país, y también por la asociatividad entre las diferentes instituciones que participan, y preguntarles básicamente una pregunta más bien política, si ustedes están pensando en incorporar a otros centros en otras regiones también, además de centros en la capital. Y segundo, una pregunta más técnica, si hay espacio para que puedan caracterizar
en la medida que tengan buen resultado, ojalá con las transferencias de suero, caracterizar un poco más el tipo de anticuerpo, el isotipo de los anticuerpos, su capacidad neutralizante, a fin de poder ir perfeccionando la terapia. Así que serían mis dos preguntas, senadora. Muchas gracias. De nuevo, nuevamente felicitarlo. Gracias, Alexis. Jaime, ¿quieres hablar tú primero? Le damos primero la palabra a Mauricio. No lo veo a Jaime. Perdón, sí. Prefiero que conteste las preguntas de Alexis primero. Ya. Mauricio, ¿tú querías...? Yo quería responder con respecto a lo que dice Alexis, que esto es un proyecto país, tanto la iniciativa nuestra, que es colaborativa, es para que ojalá podamos llevar el plasma a todo paciente que lo necesite a lo largo de Chile. Y es así como hemos estado en conversaciones, ya hemos enviado plasma al Hospital Regional de Punta Arenas, estamos en conversaciones con el Hospital Regional de Talca, con el Hospital San Borja Herrera acá en Santiago, con el Hospital de Arica, es abierto para todos los que quieran participar. Pero ahí ha sido un poco difícil con el sistema público respecto al Ministerio de Salud. Justo ahí se congeló. Te perdimos, Mauricio. Ahí sí, Mauricio, que se fue la señal. Mauricio, nos quedamos respecto al Ministerio de Salud. Hasta ahí escuchamos, por lo menos en mi caso. Claro, explicaba que ahí hemos tenido problemas para que los pacientes del sistema público puedan recibir el plasma a través de este estudio colaborativo. Bruno quería complementar. Sí, yo quisiera decir que, bueno, primero todo mi reconocimiento y admiración con lo que está haciendo el Ministerio en esta crisis, o sea, toda mi admiración. Yo creo que acá hay que tomar una decisión importante como país, o sea, esto lo vamos a mirar solo desde el punto de vista de la investigación y cuando sepamos si funciona o no funciona, el próximo año lo vamos a utilizar como tratamiento o como país vamos a tomar la decisión de que, dado que no hay otra cosa todavía, o sea, a mí me toca manejar la protección de los pacientes con cáncer en la red de salud de la Católica. Tenemos muchísimos pacientes y estamos atemorizados de lo que nos pasa ahora cuando se hospitalicen o se infecten. La decisión grande que hay que tomar como país es sí, dado que tenemos historia, como comentaba Pablo, con antivirus, tenemos una angustia enorme de no tener otro tratamiento a corto plazo y que la ola de muerte la tenemos encima, como país vamos a decidir que vamos a utilizar el uso compasivo del plasma. Entonces, si es que nosotros decidimos como país que vamos a hacer eso, hay que correr en ver cómo colectamos plasma. Y pareciera no ser solo un problema de los recursos, porque donaciones puede haber, sino que acá depende de la decisión, apoyándonos por los expertos que están muchos en esta mesa, de si vale la pena como país utilizar esto de uso compasivo y tratar de entender mientras tanto. Entonces, a mí me parece que eso sí es necesario, pero creo que necesitamos la opinión de otros expertos. Pero si vamos a hacerlo, hay que correr, porque estamos perdiendo un poquitito del tiempo. La FAL o los 5 o 6 centros privados que estamos dispuestos a colectar plasma y disponibilizar para el que lo necesite, no damos abasto tampoco con la potencial necesidad. Tenemos vecinos de la Católica en la Posta Central y en otros centros que lo único que quieren es utilizar algo porque no saben qué es lo que hacer. Entonces yo le pido a este grupo de expertos que defina si tenemos que utilizarlo o no y nos ayude, ¿no es cierto?, a tomar esa decisión junto con el Ministerio. Jaime, ¿querías tú agregar algo? Me habías pedido la palabra hace un rato. Sí, en realidad yo quería tomar un poco la preocupación de la doctora Balcells en el sentido de que debido al gran número de pacientes que tenemos y cada vez día estamos viendo que son más, los centros que estamos colectando plasma no vamos a dar abasto, ¿ya? Y necesitamos donantes. Yo creo que por la experiencia que hemos tenido al aproximarnos a los pacientes recuperados es muy buena. O sea, yo creo que el espíritu de donación de los pacientes está y vamos a tener muchos donantes. Pero físicamente los centros, debido a los criterios de selección, que hay que hacer un procedimiento que no es tan sencillo como una féresis, no podemos colectar tantas unidades. Por eso que creo que es importante que esto se pueda expandir. También algo dijo el doctor Nervi sobre que el Ministerio de Salud y el sistema público también participe de esta iniciativa. Todos sabemos
y probablemente la Comisión del Senado lo tiene muy claro, ¿no es cierto?, que los centros de sangre del sistema público son realmente extraordinarios. Los centros de sangre del sistema público son muy buenos y están... Yo creo que en este momento lo que necesitamos es poder colectar más plasma porque cada vez más lo vamos a necesitar. Eso. A mí me gustaría preguntarles, porque alguno me parece que lo mencionó respecto a la experiencia francesa, donde están más avanzados, lo tienen incorporado. O sea, hay países que partieron antes que nosotros con el COVID, ¿no es cierto? ¿Cuál es la coordinación que hay ahí como de red de investigadores a nivel internacional para aprovechar la experiencia que hay en otros países? Si me pueden ilustrar un poco sobre eso, porque a veces eso ayuda cuando otros ya han avanzado. Mira, Raimundo. La sensación que tenemos, primero de la experiencia nuestra al interactuar con los chinos, con los norteamericanos, especialmente con la gente de Johns Hopkins y con Italia, ha sido de una generosidad tremenda. O sea, nosotros a partir de los correos electrónicos que publican en los pies de páginas de los protocolos, los hemos contactado, nos han respondido, hemos tenido diálogo bien fluido y nos ha permitido mucho para ir disipando dudas, para ir construyendo un protocolo de buena calidad. Lo que vemos a través de la FDA, hemos podido revisar el protocolo francés también, uno da la sensación que en tiempo rápido los centros de salud se han alineado y han levantado un trabajo multicéntrico de hasta 2.000 hospitales y clínicas en Estados Unidos. O sea, cuando yo he seguido mucho la evolución del plasma en Estados Unidos, y Johns Hopkins empezó a recolectar plasma el 30 de marzo y en Iowa, que fue una de las primeras universidades, transfundieron el primer plasma el 13 de abril. O sea, partieron prácticamente 10 días antes que nosotros, o 2 semanas antes que nosotros. Pero la coordinación ahí está siendo mucho más fluida. Yo creo que a nosotros nos ha costado un poco el ir sumando centros y sumando apoyo más de lo que quisieran. Pero también entendemos que estamos en una situación muy, muy compleja y que cuesta un montón. Y ese es el llamado y la pedida de apoyo. O sea, necesitamos masificar esto porque creemos que va a funcionar y que también están habiendo reportes de seguridad que son muy buenos, que le dan mucho peso desde el punto de vista, sobre todo el aspecto de seguridad, que es lo que está siendo publicado en los últimos días. Acá a mí me parecía interesante ya la solicitud que me hicieron, el conocer la experiencia, la idea es poder respaldarlo. Vamos a oficiar al Ministerio de Salud, si le parece a los colegas, respecto de este tema y la posibilidad de apoyarlo. Y aquí Janet me plantea el que se pudiera armar un subgrupo con integrantes de este consejo para discutir más en detalle. Ahí Alexis tiene algunas preguntas que le gustaría hacer, entonces si les parece podemos armar un grupo más pequeño, lo coordinamos después para trabajarlo, para que nos ayuden también a hacer el planteamiento con todos los elementos correctos al ministerio, y yo creo que en esto represento a mis colegas en la idea de poder respaldarlo con los resguardos necesarios, pero si tenemos aquí una alternativa para mejor tratamiento y además para fortalecer las capacidades de investigación que tenemos en nuestro país, bienvenido. O sea, justamente ese es el rol nuestro. Senadora, sí, es que yo tengo la impresión de que no es tan homogénea la posición y por eso sí estoy de acuerdo con Janet de que quizás es necesario que el comité asesor, o lo podemos pedir vía mesa social o directamente desde el Senado, quizás se matricule en que si es algo recomendable o no, porque yo creo que también para los colegas esta sensación en que todo el mundo le dice sí, apoyémoslo, pero en realidad hay otro grupo que en realidad cree que el impacto quizás no es tan importante o hay demasiado desgaste en buscar a los pacientes, es demasiado los costos. Entonces quizá hay que sincerar esa definición, poner todos los elementos sobre la mesa y tal como lo planteó el doctor Nervi, decir si como país lo vamos a hacer o no, y no esta suerte de buenas declaraciones de buena crianza, pero en realidad en el fondo ni el Ministerio de Salud está interesado, ni quizá un porcentaje importante de quienes asesoran al gobierno para tomar las definiciones. Entonces, si parece algo muy difícil, quizás se puede mantener dentro del espectro de la investigación, que creo que va a ser muy necesario que lo hagamos, pero otro es un montaje terapéutico a nivel macro, que yo creo, o por lo menos tengo la impresión de las conversaciones que me ha tocado estar en este sentido, que no hay un consenso tan pleno. Entonces, pudiéramos quizá vía comité asesor, que ellos revisaran y quisieran una recomendación para el país, y si es con todo amplio, y si no,
encontrar los mejores protocolos para poder hacer una investigación, mirar lo que está pasando afuera, para sincerar un poco eso, creo yo. Sí, me parece perfecto, en el fondo pedirle, y además están varios de los miembros del Consejo Asesor acá, el que de aquí a la próxima sesión puedan hacernos un planteamiento y quedar coordinados con todos los que han participado hoy día, incluso con otros centros que están también participando. El senador Girardi me había pedido la palabra sobre esto. Mira, es que yo pienso que parte del problema que tenemos es que en Chile no hay una cultura de innovación, ni interés por la innovación, ni políticas públicas para la innovación, ni incentivos para la innovación, y el Ministerio de Salud no tiene ningún interés, no lo ha tenido ni en los gobiernos anteriores y tampoco en este. Entonces, yo no me pondría como tema central si el Ministerio de Salud va a apoyar esto. Yo creo que están en otras preocupaciones, pero ni siquiera en tiempo de normalidad han tenido iniciativas justamente innovadoras. Y creo que es un problema cultural. De hecho, tiene que ver con la inversión que hacemos en ciencia, que es vergonzosa. Entonces, a mí me parece que iniciativas como esta hay que apoyarlas. Primero porque no tienen ningún tipo de costos y solo pueden en la eventualidad futura tener beneficio. Aquí está Alex Careris, que a mí me ha tocado ver el esfuerzo que ha tenido que hacer Alex para desarrollar una vacuna contra el virus sincicial nadando contra la corriente. O sea, no es que nade en un escenario neutro, no, contra la corriente. Solo dificultades. Entonces, a mí me parece que si esto se está haciendo, es por alguna razón que se está haciendo en Francia, se está haciendo en China, se está haciendo en Corea, se está haciendo en Estados Unidos. O sea, nosotros no podemos ser polleristas del desarrollo permanentemente. Y me parece que si otros países han tomado decisiones que son además institucionales de respaldar este tipo de iniciativas, yo por lo menos soy partidario que las respaldemos. Lo peor que podría ocurrir es que no tenga un impacto relevante, pero lo más probable es que sí lo tenga. Entonces, y si no hay otro tratamiento, yo por lo menos, si mi padre o mi madre tuvieran coronavirus, evidentemente que intentaría, frente a una situación grave, utilizar este tipo de tecnología, porque además tienen un fundamento científico. O sea, no es que se haga en el aire, no se haga sin ningún fundamento. Aquí hay un fundamento científico, por favor, lo hay. Y se ha usado en otro tipo de terapia. Yo creo que además tenemos que avanzar y justamente perfeccionar esto. No sé, me parece interesante que nuestro comité asesor también opine, pero en principio yo creo que nosotros debemos avanzar en iniciativas como esta y muchas otras. Con Alex estábamos viendo la posibilidad de evaluar, por ejemplo, el impacto que tiene la vacuna BCG en mejorar la inmunidad. Temas como ese yo creo que siguen siendo, claro, nosotros aplicamos vacuna BCG, a lo mejor Chile tiene menor mortalidad porque muchos chilenos están vacunados, tuvieron la vacuna BCG, pero independientemente de eso, si nosotros pudiéramos desarrollar tecnologías propias y Chile debiera desarrollar, justamente porque este mundo post pandemia es un mundo donde seguramente vamos a tener nuevamente situaciones virales por las alteraciones ecológicas que estamos haciendo. Bueno, yo creo que nosotros debiéramos generar un gran centro biotecnológico para desarrollar vacunas. No podemos no estar nosotros en eso, sino vamos a ser absolutamente dependientes de la buena voluntad de... Entonces, yo creo que aquí es donde tenemos que poner un punto central y me parece que esto es parte de esa conversación mayor. Yo creo que Chile tiene que ser un gran centro generador de investigación primaria y aplicada en el campo de la vacuna y en otros campos similares. Entonces, creo que esto va en esa dirección y no podemos no asumirlo como un tema importante. Me pidió la palabra la senadora Bensberger, Pablo me la había pedido antes y Janet. Yo les pediría como hacer esa intervención para cerrar este tema, acordar nosotros el solicitar al comité asesor un pronunciamiento, respaldarlo y en esa línea el oficio al Ministerio de Salud también, y para después poder tratar también, tener espacio para tratar los temas de la contingencia respecto del avance de la pandemia. Senadora. Presidenta, muy breve porque como nunca el senador Girardi me representa 100% lo que ha señalado. Felicitar la exposición de todos los profesionales de esta investigación que se está haciendo. Ojalá que
vaya por buen camino, y creo que independiente de que haya o no versiones contrapuestas, creo que hay que apoyar iniciativas como esta, creo que es lo que debemos hacer, y concuerdo también con el oficio al Ministerio de Salud y a quien haya que mandarlo para ver cómo apoyamos que siga adelante esta iniciativa. Eso nomás. Gracias, senadora. Pablo. Gracias, senadora. Contando con mi total respaldo en la iniciativa de la administración de plasma, estoy de acuerdo con Isquia que esta es una terapia en evaluación. Ojalá que se haga con estudios controlados. Y la experiencia que es que es sumamente difícil, y tampoco es muy barato. No solo las MAFERES, que también todos los controles que tienen que tener el infectológico, las muestras, los plasmas, y también el almacenamiento. Así que en ese, por poner un ejemplo, hay entre 60 pacientes con infección por hantavirus al año, y nos cuesta muchísimo, tanto en financiamiento como en esfuerzo logístico de obtención, plasma para esos 40 o 60 pacientes. Entonces este es un esfuerzo mucho mayor, y requeriría que se considere como una terapia en evaluación y tenga estudios controlados. Gracias. Janet. Sí, yo, senadora, muy cortito, solamente creo que esto tenemos que buscar el cómo, y creo que un cómo posible es que efectivamente se discuta con el comité asesor rápido, para que el comité asesor lo evalúe y lo presente a su vez al gobierno, al Ministerio de Salud. Porque para hacer esto, independiente de que de todos los temas clínicos de investigación, se requiere efectivamente un esfuerzo considerable. Y por lo tanto probablemente ese esfuerzo no es suficiente con algunos centros, sino que se requiere un apoyo más formal, probablemente a través del Ministerio de Salud, Ministerio de Ciencia, etcétera. Entonces, en ese sentido, más bien para el cómo, yo creo que es importante la conversación con los integrantes del comité asesor. Sí, en eso acordamos que esto lo vea el comité asesor, solicitárselo, son parte además también de este equipo, y además el oficio al Ministerio de Salud respaldando la iniciativa y consultando además también cuáles son las relaciones que hay ahí. Me pidió la palabra el senador Chaguán. Ahí me gustaría darle la palabra, pero también aprovechar de pasar a los temas que hoy día se están dando, contarles brevemente, y en esto les pediría a los colegas si me pueden complementar. Nosotros estuvimos el jueves pasado y se los comentamos, una reunión con el presidente, con el ministro Mañalich, y varios de los temas que conversamos ya han detonado, podríamos decir, durante la semana, desde la solicitud de que se ampliara la cuarentena a toda la región metropolitana, entendiendo además algo que habíamos conversado, el que se comporta, ¿no es cierto?, con un organismo vivo, como dice el senador Girardi, ¿no es cierto?, y el riesgo, ¿no es cierto?, las cuarentenas parciales ya ha quedado en evidencia con el aumento de casos. Conversamos respecto, fue un planteamiento del ministro, lo que sucedía con el límite en la cantidad de reactivos que habían y el riesgo que eso significaba. Vimos como eso también se dio públicamente, la necesidad de reforzar la coordinación con la atención primaria, y yo me alegro hoy día del cambio de discurso del ministro, que parece que no era tan malo el coordinarse y era posible con los alcaldes. Lamentablemente la demora en esto paga una cuenta muy cara, ¿no es cierto? Planteamos la necesidad de conformar la mesa de educación para ir estableciendo claridad y trabajar en conjunto cuáles son los temas, o sea, las futuras decisiones, la necesidad de avanzar en una campaña de salud mental también, que es un tema que sigue quedando invisibilizado, y lo conversamos acá. Yo solamente los temas ahí como introducción para dejarle ahí, Pancho, senador Chaguán, perdón, el que puedas complementar esto, y si querías decir algo también respecto al otro tema. Tienes que habilitar el micrófono, Francisco. Ahí está. No, por supuesto, apoyar esta iniciativa de tratamiento alterno me parece que es adecuada. Yo respaldo también el oficio. También adhiero a las palabras del senador Girardi y la tuya, Presidenta. Y yo quisiera agregar dos elementos que son relevantes.
tuvimos una reunión también en la Comisión de Desafíos del Futuro con especialistas de Tsinghua University. Y hay un elemento del cual quedé preocupado y que yo no lo he visto en nuestros especialistas haberse planteado con toda la fuerza. Ellos nos hablaban de la mutación rápida del virus y hablaban que habían 3 familias ya de COVID distintas. Y eso me llamó peligrosamente la atención porque nos señalaba, mire, acabamos de firmar un convenio de colaboración con el gobierno de Chile porque necesitamos antecedentes, porque cualquier trabajo que se haga en pos de una vacuna requiere efectivamente tener datos respecto de la evolución que ha tenido el virus. Entonces, primera pregunta a los especialistas, a ver si eso es tan efectivo o no, y eso también cómo puede complicar la búsqueda de una vacuna global del virus. Primer tema. A lo mejor traer a colación esos antecedentes o hacer una conexión de esos investigadores con este grupo sería útil también para que en definitiva pudiéramos tenerlo a colación para poder generar una política pública al respecto. Lo segundo es que efectivamente nosotros le pedimos como Comisión de Salud al presidente la cuarentena total porque sosteníamos que había una pandemia distinta para el sector oriente y otra para el sector poniente. Señalamos también que era necesario atender que no era posible tener 2 focos de 2 regiones altamente pobladas y que son contiguas con focos, y la provincia de San Antonio se estaba comportando como una provincia de la región metropolitana en términos de las cargas virales, y por eso era tan importante también medidas más rigurosas respecto a la provincia de San Antonio. Yo pedía también la cuarentena. Planteamos también, como ya señala la presidenta, el tema de la salud mental, no solamente del personal sanitario, sino también hay un estudio de Educación 2020 que es muy ilustrativo respecto de los aumentos de los cuadros ansiosos y depresivos en los niños. Y también ya tenemos el cuadro del aumento también de la violencia intrafamiliar, la violencia de género, que también es otro tema que también va a ser parte también de esta conjunto de diagnósticos que requieren también soluciones. Pero respecto del punto de vista sanitario, efectivamente, tal como lo señala la presidenta, fue el propio ministro, cuando nosotros le pedimos más testeo, el que nos señaló que habían dificultades de reactivos y que en definitiva ellos podían asegurar por 60 días un training de al menos 10.000 o un poco más de exámenes, pero ciertamente elevar significativamente hoy día el número de exámenes diarios podía hacer peligrar una continuidad debido a que hoy día estaba entregado los cumplimientos de los proveedores, estaba dificultoso, y además había muchos intermediarios. Entonces se estaba pidiendo efectivamente que se cumpliera con toda la cadena de proveedores para que llegaran los reactivos y poder tener los PCR. Nosotros les pedimos además los test rápidos, porque se habla mucho de los test rápidos, pero no están disponibles en ninguna parte. Entonces le pedí, mire, respecto, lo pedimos todos los miembros de la comisión, nosotros necesitamos urgentemente respecto de adultos mayores en residencias de adultos mayores. Si bien hoy día las tasas de contagio, según el propio Senama, habla que son del 10%, cuando hay una proyección del 30% de contagio en los centros, más de 240 centros de adulto mayor que hoy día están registrados en Senama, más los informales. Nosotros hemos señalado que los test rápidos a la población de riesgo, gendarmería, personal sanitario, y por otra parte también a los adultos mayores que están en residencias de larga estadía también podría ser una alternativa. Bueno, nosotros hemos pedido que se acelere el camino para ese efecto, pero no vemos todavía que hay una reacción tan rápida como esperamos. Eso era, presidente. Gracias, senador. Y Alexis me dice que puede responder sobre el tema de las mutaciones. Le pediría que pueda hacer una respuesta breve de eso y después darle la palabra a Pablo, a la Janet, para que nos puedan ilustrar sobre la situación actual. Nos interesa harto el poder tener su mirada, sobre todo ante el aumento de contagio, no sé, qué es lo que podemos esperar además en los próximos días. Alexis.
Gracias, senadora. Senadora, parece que usted no me ve la mano. Muy brevemente respecto a... ¿Quién? Caterina, parece que no me ve. Ya, Caterina, entonces te damos después la palabra, perdón. Está bien. Bueno, muy brevemente respuesta a lo que decía el senador, es muy relevante, obviamente se han observado variaciones en este virus, lo que no es raro, ¿verdad? Es algo que ocurre con otro virus y sin duda eso impacta en el diseño de vacunas. Ahora, afortunadamente las variaciones no son en todas las proteínas o todos los componentes del virus. Entonces, para responder rápidamente, como solicitó la senadora, una definición clave es el tipo de antígeno o molécula viral que se incorpora en la vacuna. Una opción y es bastante estándar es definir elementos del virus que no cambian porque obviamente algunos tienen la cualidad de ser más conservados. Así que esa es una de las estrategias que se puede incorporar. La otra es, al igual de lo que ocurre con la vacuna de influenza, ir renovando la vacuna, ¿verdad? Estación tras estación, a fin de generar una vacuna que sea pertinente para la nueva cepa. Y eso es, ambas estrategias son igualmente válidas dependiendo del tipo de formulación que incluye la vacuna. Gracias, senadora. Gracias, Alexis. Ahora sí, Caterina, mil disculpas. No, era que había pedido antes porque obviamente que el tema de plasma yo creo que lo vamos a poner en la agenda. Tenemos el lujo de tener a Pablo Vial, que debe ser el que tiene más experiencia en Chile en usarlo clínicamente. Así que vamos a poder hacer por lo menos una recomendación. Y con respecto a lo de los anticuerpos, a las mutaciones del virus, como bien dijo Alexis, hasta ahora no son relevantes en cuanto al efecto de la inmunidad de las vacunas, pero sí hay unos gráficos muy bonitos que muestran cómo las mutaciones permiten ver cómo se transmite a lo largo y cómo va cambiando. Entonces, yo pienso que en Chile, por lo menos nuestro grupo ya está planteándose hacer un seguimiento cuando tengamos aislamiento completo del genotipificar completamente al virus para poder también ver cómo cambia, y esos cambios son pequeños y son intrascendentes todavía, pero sirven para saber que este virus es hijo de este otro y uno puede hacer la filogenia del virus y puede estudiar la transmisión. Así que esa es un área que yo creo que hay que abrirla en el país y que va a tener además esta utilidad para las vacunas eventualmente. Eso nomás, gracias. Muchas gracias, Caterina. Entonces ahora le quiero dar la palabra a Pablo y después a la Janet, que están para que nos cuenten un poco su mirada respecto del estado de situación que tenemos hoy día como país con la pandemia. Pablo, tienes que abrir tu micrófono. Gracias, senadora. Nosotros, el Consejo Asesor ha tenido dos fines de semana muy activos, porque de hecho hemos enviado al ministro y al presidente los 2 fines de semana pasados unas minutas urgentes en relación a acciones que nos parecían que debían tomarse. Lo primero, la situación de Santiago Suroriente, Poniente y Norte nos preocupó enormemente y pusimos todas las alertas de tal manera de que había que hacer un esfuerzo especial tanto de diagnóstico como de tomar medidas tipo cuarentena que se tomaron en su momento. Lo que escribimos específicamente fue que se aumentara la flexibilidad en la toma de medidas porque estaban tomándose una vez a la semana en la práctica y que se tomaran en la medida que surgieran los problemas, especialmente en esto de las cuarentenas parciales. Y la segunda preocupación específicamente de este fin de semana es que observamos que de todo lo que se había recomendado para las comunas que estaban con un problema mayor en cuanto al número de casos, seguíamos observando que la contención comunitaria, la prevención del tratamiento y el aislamiento de los casos y la cuarentena y los contactos
seguía sin una activa participación de la comunidad y de los organismos comunitarios, o sea, no había una articulación sanitaria con la atención primaria, con los municipios, Ceremi y Servicios de Salud. Parece esta semana haber habido una respuesta en ese sentido. Hoy día oímos al ministro de cómo están articulándose con los gobiernos locales, que nos parece de la mayor importancia. De hecho, los equipos de atención primaria son los que mejor conocen a la población y los que mejor pueden manejar en terreno y en cada uno de los territorios tanto los aspectos de aislamiento, o sea, detección de casos, aislamiento y cuarentena de los contactos. También recomendamos reforzar los mensajes comunicacionales a la población. Se ha dicho aquí muchas veces por parte de los senadores y participantes de las mesas que los mensajes comunicacionales son más difíciles de seguir y las recomendaciones más difíciles de seguir en los áreas donde está ocurriendo ahora el brote más importante. Y con respecto a lo que decía el doctor, el senador Chaguán, falta algo más que manifestamos preocupación también, pero del riesgo de las cuarentenas parciales. Lo que sucedió en el fondo es que aquí hay un primer brote en la zona suroriente, poniente y norte de Santiago muy importante, que obviamente que nos tiene muy preocupados, y al mismo tiempo comenzó un segundo brote en el área oriente. Entonces eso hacía recomendable también que comenzara una cuarentena más total, porque se ve que estamos con un aumento de casos importante, un poco como a la cola de lo que está pasando en el sector poniente y norte. El sector oriente está comenzando un brote importante también. Entonces, en ese sentido convenía dejar, por lo menos en esta región, dejar las cuarentenas parciales y hacerla total. También hicimos una prevención importante que Santiago, la región metropolitana, puede, digamos, a lo mejor podríamos decir resistir relativamente bien, sin holguras obviamente y con muchas medidas especiales, un brote importante como el que estamos teniendo. Pero dificultamos que se pueda tener el mismo grado de respuesta si es que se contagia Valparaíso o otras regiones vecinas. Entonces tenemos preocupación, tenemos que cuidar Valparaíso, tenemos que hacer que la población sea responsable en cuanto al cumplimiento de las barreras sanitarias que se han puesto entre las regiones. Eso. Y finalmente también el Consejo le escribimos al ministro, un poco relacionado con lo del plasma ahora, que estamos en una etapa, a lo mejor, a pesar de que no lo estamos haciendo extraordinariamente bien, o sea, como nos hubiese esperado en la parte preventiva y primaria, pero ahora obviamente se agrega el manejo clínico, se agrega como la preocupación de los pacientes que están muy enfermos y cómo resolver algunos aspectos, entre ellos qué les vamos a ofrecer, como este plasma inmune, el uso de inmunomoduladores, de otras terapias todas las terapias están en evaluación, así que tenemos que hacerlo en el contexto de terapia en evaluación. Y también recomendamos que miraran con detalle, junto con los intensivistas, todos los protocolos de ventilación mecánica no invasiva, es decir, es lo que viene justo antes de una ventilación mecánica. La ventilación mecánica no invasiva tiene el problema de que se generan aerosoles, se le pone una máscara a presión al paciente en la cara, de tal manera que funciona como un ventilador, pero no hay que intubar al paciente.
pero eso genera aerosoles. Ahora, hay experiencias, tanto en extranjero como experiencias que tenemos acá en algunos hospitales, que se le pueden poner barreras, filtros a estos ventiladores no mecánicos, a esta ventilación no invasiva, y podría evitar la ventilación mecánica en un 20 o 50% de los pacientes. Así que en el fondo le dijimos ya, vamos a centrarnos también en la parte más terapéutica y de manejo de los pacientes clínicos. No sé si Caterina quiere decir algo más de las deliberaciones del Consejo. No, yo creo que ha estado perfecto, Pablo. Gracias. Gracias, Caterina. Janet Davant, Janet Vega. Dale, Janet. Yo le doy buenas tardes, senadora, buenas tardes a todos. Bueno, una de las preocupaciones en los últimos días ha sido justamente la capacidad diagnóstica que tienen los servicios de salud, tanto públicos como privados. Hemos estado observando un aumento significativo en la solicitud de la técnica PCR, y esto ha llevado justamente a una crisis en los insumos. Contarles, por ejemplo, que ayer el Hospital Sotero del Río, que tiene una capacidad de poder hacer entre 100 y 130 muestras por día, tenía 1.000 solicitudes ayer. Lo mismo estaba sucediendo en otras partes, y solo para preocupar un poquitito más a Pablo, Rancagua estaba con una solicitud de 200 muestras y con un cuello de botella más o menos en 150. Eso quiere decir que los clínicos y la población está preocupada y está aumentando la consulta. Sin embargo, no podemos continuar con la estrategia actual. Solo decir que nos dificulta también en este minuto el responder a las solicitudes de los consultantes, los servicios tanto de urgencia como los que están llegando directamente en una orden a los laboratorios privados para hacerse la técnica, en que hay una recomendación que es del todo, que tiene mucho sentido, que es detectar lo que más podamos. Sin embargo, esto incluye a los asintomáticos y los sintomáticos, asumiendo que un asintomático hoy día podría estar con síntomas y con un cuadro más severo en 7 o 8 días después. Y eso entonces hizo que muchos servicios ayer solicitaran al MinSal redefinir hacia dónde derivamos la PCR, que está disponible aún, planteándosele al Ministerio de Salud llevarlo fundamentalmente al paciente que se hospitaliza, es decir, al paciente que tiene criterios de gravedad. Sé que el comité asesor ha insistido en el cambio en la definición de caso que está hasta ahora publicada, que es la del 18 de marzo. Ellos hicieron una recomendación que está publicada ya en una de sus minutas, pero sin embargo hasta creo hoy día no teníamos todavía ese cambio, esa recomendación. Sí estamos viviendo entonces una crisis de insumos. Entendemos que el Ministerio de Salud tiene una reserva en la Cenabas y que se han comprometido a colaborar con las instituciones que no tienen capacidad diagnóstica, en el entendido que la red hoy día está funcionando de forma articulada. Entonces ya uno no puede hablar de lo público y lo privado, especialmente las camas críticas que se están usando de forma bastante bien articulada, moviendo pacientes de un hospital a otro. De hecho, el hospital clínico donde yo trabajo está apoyando el área norte de Santiago, especialmente con camas críticas. Así que tenemos un problema importante de insumos PCR. En este minuto no son tórulas ni medio de transporte viral, sino que son los reactivos para realizar la técnica. En relación a lo que preguntaba el senador Chaguán respecto a los test serológicos, los test rápidos, no nos reemplazan a la PCR lamentablemente, porque tienen una
un rol diferente al diagnóstico del paciente que se hospitaliza, pero también hasta acá tampoco tenemos la información del Ministerio de Salud. Le hemos pedido reiteradamente desde marzo, cuando se nos informó que había una compra por parte del Ministerio de Salud, una consulta que le hicimos directamente al subsecretario de Redes, así que desconocemos qué técnica, cuál va a ser el protocolo, cuál va a ser la población a testear, no tenemos información respecto a eso. Así que nuestro principal problema es aumento significativo de casos. Ustedes vieron que estamos por sobre los 2.600 desde ayer. Esos pacientes van a necesitar probablemente cama crítica en los próximos 7 a 10 días, una fracción de ellos, y en los próximos días vamos a tener problemas con la detección a través del laboratorio si no contamos con un apoyo fuerte en insumos desde el MinSal. Eso. Sí, senadora, si yo quisiera agregar un par de cosas. Nosotros también estamos con problemas severos de insumos. De hecho, nuestra capacidad diagnóstica ha disminuido a 500 test diarios cuando estábamos haciendo más de 1.000. Efectivamente, el tema que tenemos es básicamente con el tema de poder sacar, hacer la primera parte de la muestra, y tenemos una lista de espera de alrededor de 1.500 test, que es lo que nos están pidiendo al día. Por lo tanto, hay un problema efectivamente importante de insumos, pero lo otro que a mí me está preocupando mucho es que el porcentaje de positividad de los test ha subido tremendamente, lo cual es además una indicación de que efectivamente hay mucho, o sea, que no es que se están pidiendo test de más, sino que tenemos un aumento tenemos reportes que indican que habría un aumento de hasta alrededor del 30% de positividad. Entonces, eso es un problema. Con respecto a las camas, la gran mayoría de los centros, por lo menos los centros privados, estamos ya en etapa 5, que es decir, estamos reconvirtiendo pediatría y ya reconvirtiendo lo último que se puede, haciendo capacitación de personal que no es personal que trabaja en intensivo para que pueda atender pacientes en cama crítica con supervisión, pero fundamentalmente estamos reconvirtiendo recursos humanos. Ahora, lo que a mí me preocupa en este momento también mucho es el tema de la definición de casos. En términos de epidemiología, aquí hay una cuestión bien clara. En este momento, por lo menos en la metropolitana, paciente con problemas respiratorios hay que asumir que es COVID. No hay nada más circulando, y con el nivel de contagio que tenemos, esos pacientes son casos clínicos COVID hasta que se demuestre lo contrario. Ahora, el tener un tope en la capacidad de testeo que tenemos genera un tema adicional, que dado que la definición de caso en este momento es con PCR positiva, estamos teniendo un subregistro de casos, pero tampoco sabemos exactamente en cuánto es ese subregistro. Entonces, ahí hay un problema que la imagen se nos desdibuja cada vez más. En estos momentos, por lo menos en la metropolitana, dado lo que está ocurriendo, efectivamente lo más responsable sería como volver atrás, punto cero de nuevo, cuarentenemos totalmente en una cuarentena muy, muy, muy dura. Pongamos lo que necesitamos poner de apoyo económico para que las familias sobrevivan, y usemos este plazo de 2 semanas, etcétera, para poder prepararnos para rearmar una estrategia de testeo y de búsqueda y de trazabilidad de contactos muy, muy, muy agresiva, de modo tal de que efectivamente esto sea, en el fondo, el comienzo de una estrategia que podamos mantener en el tiempo, que sea exitosa. Si no hacemos esto, lo que nos va a ocurrir finalmente es que en vez de tener un costo económico de 3 meses o de 4 meses, vamos a tener un costo económico brutal que se va a extender muchísimo más. Y no tenemos ninguna seguridad de cómo va a evolucionar además la epidemia en el resto del país. Por lo tanto, en este momento de verdad hay que sentarse, remirar bien la estrategia y ordenarla, y por cierto, incorporar a los actores que están siendo afectados, e incluso al Ministerio de Hacienda de manera muy importante. Eso. Gracias. Isquia me había pedido la palabra. Y después Pablo para complementar. Y bueno, en la misma línea, y yo también.
señalar que creo que hoy día se abre una oportunidad para replantear la forma en que se ha llevado esto. Yo creo que han salido una serie de recomendaciones de distintas entidades, entre esas el propio comité asesor, algunas que se vienen levantando hace harto tiempo, que no se han hecho acciones para poder materializar esas respuestas, lo que debilita también parte de la estrategia del gobierno, como por ejemplo el débil seguimiento de los casos de contactos por parte de la Seremía. Eso se los venimos diciendo al gobierno hace tres semanas y no había ocurrido nada de esto. Recién se abren a que trabaje con la atención primaria. El tema de los resultados de las PCR, ¿qué control de casos y contactos vamos a hacer si el resultado está entre 5, 7 días u 8 días? Entonces, pareciera que hay un nivel de desconexión con lo que está ocurriendo diariamente en la estrategia, en cómo se monta, y quienes intentamos expresarle al gobierno lo que ocurre realmente en el país, en realidad no somos considerados. Entonces, yo creo, por lo menos lo que nosotros vamos a conversar con el gobierno hoy día y mañana, es que en realidad hay que tener un cambio de actitud. Y hoy día el ministro de Salud ha referido lo que le venimos diciendo del primer día, que es que las autoridades de gobierno, un porcentaje importante de la población, no tiene credibilidad en ello. Les ofrecimos las estrategias para poder hablarle a la ciudadanía de una forma distinta. Y hemos tenido un rol que me parece que no visibiliza las problemáticas que hay para insertar o para poder aplicar estas medidas, que son medidas tan complejas que hay que estar intentando leer qué ocurre dentro de la cabeza de cada uno de los ciudadanos, de los diferentes problemas socioeconómicos, políticos, de credibilidad y de tantas índoles más que hay. Yo espero una nueva orientación gubernamental y espero poder conversar con el presidente de la República para que él mismo sea quien lidere esta pandemia y dejemos de estar bajo el liderazgo solamente del ministro de Salud, que ha hecho caso omiso a todas las cosas que se le han materializado y se le han presentado en torno a esto. Se peleó con la Sociedad Chilena de Infectología, con la Sociedad de Epidemiología, se han pedido datos no para molestar al ministro, sino que para que esta estrategia resulte. Y yo esperaría y le quiero pedir a los senadores que están presentes que nos colaboren con eso, porque en realidad ustedes saben y les hemos señalado acá gran parte de los problemas que tenemos. Yo les cuento, acá en el Hospital San Juan de Dios nosotros tenemos más de 2.000 muestras acumuladas con una capacidad de testeo de 150, o sea, gran parte va a pasar lo mismo que pasó hace unas semanas en Cerro Navia. Eso es una bomba para la opinión pública y sobre todo para la gente más vulnerable, que es de las comunas del sector poniente, donde veo que hay algunos representantes justamente de esta zona. Bueno, va a pasar lo mismo que la otra semana. Esas muestras se van a perder nuevamente y en realidad ahí no hemos tenido respuesta. Así que yo espero un cambio en la estrategia, un cambio en el manejo, un cambio también en las definiciones y en poder resolver estos problemas que hemos estado levantando, y también empezar a mirar lo que ustedes habían señalado, que es la respuesta sanitaria. Todavía, ustedes vieron, habían hospitales que habían llegado al 12% del plan de reconversión. O sea, ¿qué está haciendo la subsecretaría de redes para que eso resulte? Así también hay otros hospitales que lo han hecho de forma excelente, pero ha dependido solamente de las gobernanzas hospitalarias. Y hoy día conocemos, yo como presidenta del Colegio Médico no conozco ningún plan de reconversión de camas, no conozco ningún plan de la dotación de ventiladores, no conozco el plan de recursos humanos. Ya me parece que yo, por lo menos, desde el Colegio Médico, nosotros ya no vamos a tolerar esto. Obviamente no lo vamos a hacer por los medios de comunicación, pero el gobierno tiene que cambiar la forma de actuar, o si no, obviamente, y entre eso incluyo al mundo que está en esta reunión, entre eso el comité asesor. Creo que tenemos que apretar un poquito más para que las cosas se tomen las acciones. Yo les ponía ahí, todavía no está la definición de caso que el ministro anunció poco menos que en cadena nacional el 27 de abril. ¿Cómo podemos tolerar ese nivel de desorden? O sea, ¿cómo puede estar peloteándose todavía esa definición en un escritorio del ministerio? Y todos hemos estado un poco, sí, porque es una situación muy compleja, ya, pero todos vamos a pagar los costos de algo que va a ser complejo y necesitamos que esas definiciones, y si ellos necesitaban que alguien le escribiera la definición de caso, que alguien se lo corrigiera, que alguien se lo revisara, no tengo la menor duda que todo el comité asesor y toda la gente que está acá ofrece sus manos para poder colaborar, pero eso no ha pasado, y yo espero que la forma como hemos tratado esto cambie, entre eso lo de la información, que todavía ustedes han visto las especulaciones que hay en torno a mortalidad,
va a seguir aumentándose una bola de nieve y va a mantenerse en el tiempo. Eso, gracias. Perdone, Presidenta. Sí, Francisco. Sí, no, muy brevemente, lo que pasa es que ha referido dos temas y la Presidenta del Colegio que son bien graves desde el punto de vista, primero la definición de caso y respecto a la situación del San Juan de Dios. Entonces, si es posible, 30 segundos para que pueda explicar efectivamente qué pasa con las 2.000 muestras y respecto de la capacidad de procesamiento de esas muestras, porque si se llegan a perder, efectivamente sería un escándalo desde el punto de vista de la... Entonces nos gustaría que pudiera, respecto de la situación del San Juan de Dios, poder también referirnos a algún detalle adicional. ¿Isquia? Bueno, no sé si usted sabe, pero los laboratorios mayoritariamente, particularmente el nuestro, está procesando de forma manual. La extracción de RNA es manual, hay una velocidad más lenta. Acá por lo menos se pueden procesar 150 más o menos muestras diarias. Para eso se ha ido distribuyendo a lo largo de la red. Hay una serie de convenios para poder mandar las muestras que son del Servicio de Salud Metropolitano Occidente a otros centros. Entiendo que hay una falta de respuesta a nivel ministerial para poder distribuirlas, pero siguen llegando 300, a pesar de que se ha dicho que no envíen más muestras a este centro, siguen llegando, y es lo que le pasó a todos los recintos del sector privado también. Y eso hay que resolverlo. Usted no sé si sabe, senador, pero ya ocurrió que se perdieron más de 1.000 muestras del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, que no venían para acá, sino que se mandaron al Lucio Córdoba, que tampoco se veía sobrepasado, y eso nos ha pasado en varios centros. Yo sé que han hecho un tremendo trabajo la red universitaria, pero todos están haciendo extracción manual. Tenemos limitaciones en los kits para poder hacer extracción de forma más automatizada, pero eso tenemos que ordenarlo, o como dice, y como también lo propuso el propio Consejo Asesor, empezar a trabajar entre caso probable. Si perdemos la capacidad de testeo y aislar a esos pacientes y aislar a sus contactos estrechos, y no como lo estamos haciendo hasta ahora, sabiendo que el mayor porcentaje de contagiosidad está a veces desde previo a que presenten síntomas, y nosotros tenemos no sé cuánta gente repartida en toda la región metropolitana y perdimos el control de esos pacientes. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice la doctora Vega, de que tenemos que cerrar full, tenemos que ordenarnos, y para eso hay que reconocer los errores, y yo veo que no hay una capacidad de reconocer los errores, porque cualquiera que levanta la voz, en realidad le llega un sumario administrativo, los directores están todos muertos de miedo, nadie alega. ¿Por qué? Porque esta visión autoritaria de definir esta pandemia, entendiendo que alguien tiene que tomar las determinaciones, no permite visibilizar los errores. Todo lo que hemos dicho que funciona mal, que ha dicho el ministro que es mentira. Y eso es falso. Yo no me he enfrentado, pero me parece que esto lo dijo Xochitl en abril, que iba a pasar, y no lo hemos podido ordenar. Entonces, yo ya perdí la paciencia. Espero hoy día que el ministro Blumen me diga que hay un cambio de actitud, y si no, espero que mañana el presidente me pueda decir que eso cambió, porque si no, nosotros no vamos a pagar los costos de esto, y no los vamos a pagar, no los vamos a cobrar ahora, pero va a tener que ser más adelante, y hay que empezar a ordenar las cosas, y para eso tiene que haber alguien que escucha, que haga cosas, que intente entender lo que está pasando, y particularmente yo creo que este tipo de cosas, lo que está pasando con la letalidad, el desorden, la mortalidad, todas son, pero bolas de nieve. Y nadie quiere agarrar la ayuda que todo el mundo le hemos ofrecido al gobierno. Pablo, Caterina y después la senadora Ebensberger. Tienes que activar el micrófono, Pablo. La verdad es que ya hace algunos días nosotros recomendamos que a todos los servicios de salud que aislaran a los pacientes sin test, o sea, pacientes sospechosos, se aislara y se comportaran lo mismo que si fueran positivos mientras existía una confirmación. También informar que nosotros entregamos todos los cambios y se discutió profundamente la definición de caso. Y está en manos del Ministerio una definición de caso nueva, como les digo, hace bastantes días. Entre otras cosas, incorporamos un caso probable. En una pandemia o en una epidemia extensa,
es un lujo tener PCR, RT-PCR para todos los casos y tener una confirmación de laboratorio. Y en algún minuto esa capacidad puede superarse por muchas razones. Y por lo tanto es bastante importante tener que los equipos de salud cuenten con una definición de caso sospechoso o caso probable que pueda seguir de ahí las recomendaciones de aislamiento, búsqueda de contacto y cuarentena. Y lo otro con respecto a los test, la verdad es que nosotros también hemos comenzado a ver que hay una serie de indicaciones de testeo que pueden estar siendo parte de la superación de la cantidad que se puede hacer, que son, por ejemplo, testeo en cirugía, testeo en maternidad, testeo en contactos que no están indicados muy pronto después de un contacto, solamente porque las personas sienten que tienen que hacérselo y concurren o sin ningún síntoma o con síntomas. O sea que hay un aumento de indicaciones que puede estar fuera de los objetivos de lo que estamos haciendo desde el punto de vista de diagnóstico. Y finalmente, yo creo que aquí, si ustedes se fijan, el Ministerio de Salud informa prácticamente el mismo número de test los sábados y los domingos. La capacidad humana que sabe hacer biología molecular y que tiene capacidad de hacer RT-PCR en Chile es limitada. Están trabajando 7 días a la semana, haciendo una cantidad de test bastante superior a lo que normalmente se maneja en un laboratorio de rutina. Por lo tanto, también hay un agotamiento de los equipos humanos que son responsables de esto, más aún si los procedimientos que tienen que hacer no están automatizados, que es lo que ha pasado, porque los insumos que han faltado son para la automatización de los procesos. Y si tienen que hacerse en forma manual, es mayor el trabajo que están haciendo estos equipos. Eso, senadora, gracias. Gracias, Pablo. Caterina. Sí, bueno, Pablo me quitó la palabra porque era lo que iba a decir, que hace 2 semanas y media que sacamos la definición de caso y justamente previendo la posibilidad de que los test pudieran fallar, lo que indicamos fue que frente a un caso probable habría que actuar, porque no hay que olvidarse que los test, el principal sentido de salud pública es para poder identificar a una persona que está contaminando y que se va a transformar en una fuente de infección de todo su entorno y que tenemos que aislarla y retirarla. Pero en este momento tenemos que considerar, y muy bien como dijo Janet Vega, tenemos que considerar que una persona sintomática en Santiago, tratarla como un positivo, mientras no tengamos un test. Yo creo que eso, y lo otro que también estoy de acuerdo con lo que dice Isquia, que estamos en otro momento y no podemos seguir haciendo lo mismo. Yo creo que hay que repensar lo que se ha hecho hasta ahora en lo que viene. Eso, muchas gracias. Gracias, Caterina. Senadora Bensberger. Gracias, presidenta. Muy breve, yo creo, y así todos lo hemos reconocido, que estamos en una crisis que nadie imaginaba, que nadie ha manejado con anterioridad, que no solamente es en Chile, sino que en todo el mundo. Y todas las autoridades, el Congreso y particularmente todos los trabajadores de la salud público y privado están haciendo esfuerzos gigantescos. Comparto que frente a una cosa que nadie conocía, las estrategias se van cambiando de acuerdo a cómo esto vaya evolucionando, porque también es dinámico. Pero también creo que no podemos perder el rol que nosotros tenemos como senadores y también este grupo asesor, ¿no es cierto?, a quien se le agradece la seriedad y el compromiso que quieran aportar a Chile, pero tampoco uno puede perder el foco de que es un grupo asesor, y un grupo asesor propone, pero también aquí hay autoridades que toman las decisiones. Entonces, cuando la doctora, la presidenta del Colegio Médico, ¿no es cierto?, dice, no puedo tolerar, supongo que lo dirá en su calidad de presidenta del Colegio Médico, porque un término así no es aceptable para un grupo asesor.
el grupo asesor, un asesor en general, en cualquier circunstancia, más aún en tan graves como esta, propone ahora yo no soy miembro del equipo asesor. A quién debe tomar las decisiones. Lo decía antes en una intervención el doctor Vial. Se comunicaron el fin de semana, hicieron presente al gobierno una serie de cosas. Al parecer, por las nuevas medidas, se tomaron algunas de esas cosas, de la misma manera que se tomó la mayor intervención a la atención primaria, que le hizo ver la Comisión de Salud al presidente y al ministro. Entonces, yo entiendo todas las posiciones, pero también creo que resulta fácil la crítica al gobierno, porque creo que el gobierno y todas sus autoridades y todos los funcionarios están haciendo una gran labor. Y las estrategias, aquí no hay una estrategia única, aquí hay distintas estrategias y todos podemos creer que el camino es otro. Y yo creo y confío en que se vayan escuchando a todos los asesores, que no todos además piensan igual, y que finalmente sean las autoridades las que puedan tomar las mejores decisiones para el país. Gracias, senador. Yo quiero plantear algo y agradecerles, creo que esta ha sido una muy buena reunión, pero uno sigue viendo en esto la necesidad de mayor apertura al gobierno. Yo quiero, a propósito del planteamiento de la senadora, le voy a dar ahora la palabra al senador Girardi, pero el ministro nos dijo la semana pasada que había falta reactiva, nos anticipó esto, lo hizo en una reunión privada, nosotros lo mantuvimos además en ese tono. Y hoy día escuchamos en la vocería que dice que no es así, que están todos los reactivos necesarios, que se los puede prestar al sector privado si es que hace falta, incluso en este ánimo que no sirve de nada, de tratar de enfrentar, y dice que programen bien sus exámenes y los insumos que requieren. Y por otro lado, escuchamos de ustedes que son personas súper serias, que están en terreno, que están en los hospitales. ¿Cuál es la situación? Entonces, todos los que estamos aquí, todos queremos que al gobierno le vaya bien, porque eso significa que salvamos vidas. Todos queremos mejor manejo de la pandemia, todos entendemos que la crítica es constructiva porque sabemos la dificultad que hay, las incertezas, pero de verdad que eso no sirve. O sea, cuando uno escucha la vocería a las 11, una cosa, y te enfrentas a que los equipos en terreno están con otra cosa, es eso lo que tiene que cambiar para generar confianza. Entonces, quiero ponerlo así, esto no es la disputa política, no es la disputa de unos o de otros, ni del público ni del privado, ni de los de derecha y de izquierda, o de oposición y gobierno, ni el parlamento con el ministro, sino que es cómo efectivamente se ocupan todas las capacidades para algo que está tremendamente complejo y donde claramente estamos pagando hoy día como país la cuenta de decisiones que no se tomaron antes. Con todas las incertezas. Entonces yo quiero de verdad agradecer todos los planteamientos que han habido hoy día y además reafirmarlo como parte del espíritu de esta comisión y parte de lo que tenemos que además insistir al gobierno. En esa línea además fue nuestra reunión la semana pasada. Senador Girardi. No, mira, yo creo que nosotros constituimos esta comisión para eso, porque este no es un problema de un gobierno, un problema de la sociedad chilena y un problema del Estado de Chile en general. Y yo creo que el tema es justamente que hay un analfabetismo, yo diría global, justamente porque este es un virus nuevo, una epidemia que no tiene conocimiento. Y en el ministerio yo creo que hay muy poca gente con el conocimiento suficiente para poder llevar esto adelante. Y parto del ministro y del subsecretario y la subsecretaria, no son expertos en la materia. Entonces, la evidencia ha demostrado que en todas partes del mundo esto requiere de que los equipos especializados, los que tienen el conocimiento, los equipos que tienen la competencia científica, son los que tienen que llevar adelante las recomendaciones. El punto acá es que nosotros queremos, y yo lo hablo como oposición, el que nosotros nos sumemos, o la condición que nosotros ponemos para sumarnos a una estrategia liderada por el presidente y por el ministro, es que se escuchen a las recomendaciones científicas. Esa es una recomendación, es un piso mínimo, es como la base de este trato y de que se priorice la salud. Y yo quiero ser justo.
Aquí no se ha escuchado siempre el comité asesor. Yo tengo todas las minutas de la primera que hicieron y les puedo relatar. Primero, tardanza en decretar, por ejemplo, el cierre de los colegios y el cierre de los malls. Tuvieron que ser los alcaldes, a pesar de las recomendaciones del comité asesor. Luego, el comité asesor desde el principio recomendó que los aislamientos se hicieran en lugares sanitarios adecuados. Nunca se ha hecho así, y se hicieron en las casas desde el principio. Después se intentó extrapolar la realidad de Vitacura Las Condes al país, se habló de nueva normalidad, de aplanamiento de las curvas, de retorno seguro, de volver al trabajo, de abrir los malls, de abrir los colegios, a sabiendas que podía llevar esto. Tuvo que salir el comité asesor a decir, ¿sabe qué? No, cuidado, eso no es lo adecuado. Y luego el propio ministro se dio la posibilidad de decir que haber cerrado los colegios era un error y que no correspondía, y dijo que no era necesario hacer más testeos, que se podían hacer 12.000 cuando estábamos haciendo, se hacían 5.000, se podían hacer 12.000, dijo públicamente en la televisión, en esa franja a las 11 de la mañana, que no era necesario hacer más testeos. Si uno quiere agregar después la discusión del carnet COVID, y que tuvieron que salir la Organización Mundial de la Salud, que tuvo que salir premios Nobel, que tuvo que salir la Sociedad Chilena de Inmunología, ya a la porfiadez, ya a interponerse. Entonces, luego, ¿para qué hablar de todos los conflictos innecesarios que se han generado, de todas las dudas sobre temas de mortalidad, de falta de entrega de datos? Nosotros tuvimos que pedir ayer un oficio especial para que nos entregue las muertes desagregadas de marzo, abril y mayo, porque no están. Entonces, yo digo, en ese contexto, a pesar de todo esto, nosotros se lo hemos planteado al presidente de la República 2 veces, le hemos dicho todas estas cosas, ¿no? En privado, ¿no? Y evidentemente aquí hay un contexto de un manejo que tiene que mejorar. Y lo quiero decir de esta manera. Hoy día tenemos 21.000 personas que son pacientes positivos activos. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de esos están aislados en recintos sanitarios? ¿Cuántos? Esa es la recomendación. Aquí se está recomendando aislar a los casos probables, pero por favor, si ni siquiera se están aislando a los que tienen PCR positiva y tienen síntomas. Son menos del 10% están aislados. Por lo menos yo he hablado con alcaldes, con Codina, y le pregunto, alcalde, ¿cuántos pacientes están aislados? Ninguno, me dice, están todos en las casas. Todos sabemos lo que significa aislar pacientes PCR positivos sintomáticos en sus casas, hacinados. Sabemos lo que va a pasar, ¿no? Si esto no hay que ser un especialista para esto. ¿Cuánto hemos hablado? Yo estoy hablando de las recomendaciones del comité asesor, que desde el principio planteó el aislamiento en lugares sanitarios. ¿Cuántas personas están siendo buscadas en lo que se llama búsqueda y rastreo de contacto? Si tenemos 20.000 activos, yo podría decir que por cada activo deben haber 10 contactos mínimo. Contactos, no estoy hablando de contagiados. Estoy hablando de 200.000 personas que habría que estar buscando. ¿Cuántos equipos están destinados? Ninguno o muy poco. Porque si la atención primaria, y lo vuelvo a repetir, esta es una recomendación que hemos hecho todos a gritos, se la dijimos al presidente, la ha hecho el comité asesor, pero hoy día la atención primaria está en las palabras. Yo nunca he escuchado hablar al ministro de atención primaria, tal vez hoy día lo nombró por primera vez. No existe un plan para la atención primaria. Se acaba de decir acá de la preocupación que hay de las regiones cercanas. Bueno, de que cuidado que lo de Santiago se puede agregar, que lo planteó Pablo, si Valparaíso, Concepción, Maule, O'Higgins entran en conflicto. Bueno, en Rancagua, en O'Higgins se están tomando 204 exámenes en total. En Valparaíso 301. En Coquimbo 80 para toda la región. En el Maule 234. En Biobío 433. Yo digo, mire, eso es de altísimo riesgo, eso es una bomba de tiempo. Entonces, si uno quisiera ser crítico, tiene para hacer una crítica devastadora. ¿Y para qué ir al tema de los exámenes? Cuando la mitad de los exámenes que se están haciendo se toman en el sector privado y no tienen reactivos. Y el ministro nos dijo a nosotros, en la reunión con el presidente, nos confidenció que le quedan exámenes para 200.000 test. Porque cuando yo le dije, presidente, hay que hacer 20.000 diarios, el ministro dijo, no puede, porque si usted hace 20.000 diarios, en 10 días agotamos nuestro stock. Esa es la realidad. Entonces, yo creo que si esa realidad es así, tenemos que tomar alternativas. Porque a lo mejor vamos a tener que empezar a aislar, como dice Pablo, a los casos probables que tienen síntomas sin necesidad de examen. Darlos por
por positivo. Porque aquí nos enfrentamos, y yo quiero plantear lo que a mí me parece que es central. Yo estoy de acuerdo que se centre parte de la estrategia en las camas UCI, creo, pero la capacidad de crecimiento son muy limitados. ¿Sí? La lucha contra la pandemia fuera de los hospitales, no está en las camas UCI, está fuera, y esa es la que está abandonada. Y me parece bien que el 80% del discurso sea la preocupación de las camas UCI. ¿Pero cuántas vamos a crecer? ¿Vamos a poder crecer 100? Trajimos 8 de Biobío a Santiago hace 2 días atrás. Podremos traer 5 de Temuco a Santiago. ¿Cuántas podemos crecer? Es muy poco. O sea, aquí sí, la batalla no se va a dar en las camas UCI, se va a dar fuera, justamente donde está la atención primaria, justamente con los aislamientos, justamente en cuarentena que sean efectivas, o con la búsqueda de los contactos. Entonces, yo creo que estoy de acuerdo con lo que ha planteado varias personas, decir que aquí el momento cambió. Y aquí se requieren redefiniciones distintas y confianzas distintas. Y liderazgos que incorporen todo esto, porque si no nos vamos a encallar, y es cierto, como caminamos a una situación incierta y de catástrofe gravísima, yo creo que nadie quiere asumir la culpa. Y nadie está dispuesto a asumir una culpa si no ha participado activamente y si no se han escuchado las posiciones. Porque después, claro, van a decir, mire, sí que es responsable del Consejo Asesor, o el responsable fue honesto. No, yo creo que aquí es muy delicado lo que está pasando y se requiere, y nosotros deberíamos plantearle al presidente también, de que tiene que haber la constitución de un colectivo mayor que sea escuchado de verdad, porque no puede ser que ni siquiera el tema de casos probables se esté escuchando, pero es inaplicable, si ni siquiera se aíslan a los positivos con PCR sintomáticos, que el aislar a los casos probables ya es como decir, es la absoluta, no sé, ingenuidad pensar que eso va a ocurrir. Entonces, a mí me preocupa, ¿por qué? Me preocupa porque el contexto que tenemos, el que la pandemia está en sectores populares muy vulnerables, el que no estemos aislando, el que no estemos haciendo búsqueda de contacto suficientemente, el que no estemos haciendo los testeos que tenemos que hacer, el que no tengamos testeo en las regiones periféricas, realmente yo le digo, cuidado, esto puede ser una bomba a tiempo. Y después las consecuencias las va a pagar los afectados, las decenas de personas, cientos de personas afectadas, pero también aquí hay una consecuencia política. Y yo por lo menos, en mi rol de parlamentario, ¿para qué decir? A mí esto que dice Isquia, que hay 200 muestras retenidas en el San Juan de Dios, yo soy senador de esa zona, he sido diputado de esa zona, realmente es una cosa que genera mucha preocupación. Yo estoy dispuesto a colaborar y a ser solidario, pero nosotros no podemos ser solidarios cuando no se está escuchando y no se están tomando en consideración los planteamientos que hacen. Mi punto es que aquí esto no puede ser una guerra, porque las guerras además plantean de partida la aceptación que puede morir mucha gente en una guerra. La guerra no es contra el coronavirus, las guerras son contra, si hay una guerra es contra las consecuencias que generaron el coronavirus y las debilidades institucionales que tienen nuestros sistemas de salud y nuestros sistemas sociales para enfrentar situaciones como esta. Hay que cambiar el tono y yo creo que de verdad me parece muy importante que aquí nos podamos decir las cosas claramente y podamos avanzar. Entonces, a mí lo que creo que lo que debiera salir de esta reunión es cuáles son las sugerencias de verdad que hacemos a esta nueva etapa y cómo apoyamos las propuestas del Consejo Asesor, que a mí me parecen muy lúcidas y que han sido siempre oportunas, y yo quiero decir que han tenido la fuerza y el coraje también para decirle al presidente. Yo sé que sacaron antes que el presidente declarara la cuarentena, es una reunión especial del Consejo Asesor. Bueno, yo creo que apoyemos estas instancias técnicas y veamos cómo las vamos complementando. A lo mejor hay que agrandar un poco el Consejo Asesor también, pero yo creo que ese es el tema, y lo que deberíamos sacar hoy día son sugerencias como a fortalecer las debilidades que hoy día hay, que son muchas. Sí, en esa línea creo que ha sido una muy buena reunión. Janet Davant me había pedido la palabra y no sé si está Pablo, porque nos había al principio enviado un documento y para cerrar que él pudiera también tener unos minutos. Janet. De acuerdo con el senador Girardi, que tenemos un problema efectivamente que se suma ahora la falta de recursos para el testeo.
no nos pueden faltar recursos para el testeo en los hospitales, en ningún hospital, ni público ni privado, porque les recuerdo que en los hospitales no podemos dejar en aislamiento a todos los pacientes, no podemos dejar a los que no tenían enfermedad cuando llegaron al hospital o están dentro de los hospitales en calidad de contacto, que no existe esa condición. Decir y sumarme a las palabras del senador que la ampliación de camas de intensivo no son en los lugares en donde también nos da seguridad el trabajo del equipo de salud que está en riesgo. Hay un ingrediente adicional que tenemos bastante personal de salud que se ha infectado y otro que ha ido a licencia por ser contacto de los casos. Decirles que el día de ayer yo soy infectóloga, tuve que apoyar como clínico en el box de urgencia en mi hospital porque no nos dan las manos para atender y necesitamos ahí el pilar diagnóstico tanto para el personal de salud y principalmente para los pacientes que hospitalizamos. Les recuerdo que hace unos días atrás además se llamó a reactivar las listas de GES en los hospitales. Eso significa que hay algunos hospitales como el mío, por ejemplo, que empezaron a activar las consultas ambulatorias y el ingreso de pacientes a realizarse procedimientos que den cuenta de la respuesta GES. Sin embargo, a esos pacientes les hemos estado realizando test y para sorpresa nuestra, varios de estos pacientes han resultado positivos y finalmente se suman a los pacientes que tenemos o deben ser dados de alta en estas condiciones que describe el senador Girardi. Yo miraba así desde un punto de vista de un clínico que quiere sumarse a la ayuda a esta pandemia que sin lugar a dudas no tiene ningún punto de comparación porque no lo hemos vivido previamente. Mi mirada desde mi lugar clínico es que tenemos muchos actores principales y buenos actores principales. Yo creo que se ha hecho en la medida de lo posible lo que se puede con lo que tenemos. Yo no creo que nuestros ciudadanos se porten mal porque es labor nuestra dirigir la conducta y darles buenas herramientas comunicacionales porque hemos sido muy erráticos en cómo tratamos de llegar en lo educacional a la población, pero volviendo a cómo yo me veo y me enfrento como clínico, como académico, como miembro de una sociedad científica que ha tratado de colaborar desde la primera o segunda semana de enero en responder a esta pandemia, es que veo muchos actores principales, pero hay muchos actores secundarios y extras que se pueden sumar en una sola línea. No se trata de sumar actores extras para arruinar el guión, sino para enriquecer el guión que tiene esta pandemia. Y estamos todos disponibles. Creo que estamos en una situación bastante crítica. Solo quiero comentarles que, por ejemplo, Valparaíso, que es una área que a mí me preocupa enormemente, recordarles que los problemas en Puente Alto partieron en la cárcel de Puente Alto. En Valparaíso tenemos un recinto carcelario que además no cuenta con agua potable las 24 horas del día. Por lo tanto, es una bomba de tiempo que comience un brote y que permee hacia la comunidad como sucedió en Puente Alto. En Valparaíso, hasta la fecha del último reporte que está registrado en el Ministerio de Salud, tienen 1.123 casos acumulados, con 94 casos por día nuevos en los últimos días, y tiene 15 fallecidos. Por lo tanto, cuando uno mira esas cifras, algo está pasando, o están detectando poco, porque no tienen capacidad de testeo. El senador acaba de mencionar que tienen una capacidad de testeo de 300 diarios, pero tienen una cifra acumulada de casos graves importante. Por lo tanto, creo que desde el punto de vista nuestro, nos podemos sumar, estamos disponibles a sumarnos como extras, como actores secundarios, no queremos quitarle protagonismo a nadie, sino que enriquecer la respuesta en pandemia. Nos podemos sumar en muchísimos escenarios, por ejemplo, lo que estamos tratando de hacer con cárceles hoy día, podemos hacerlo con los centros de diálisis. Los centros de diálisis tienen un problema que se está generando y que es una bomba de tiempo también, porque son, entre comillas, grupos cerrados que van y vienen de la comunidad, necesitan dializarse 3 veces por semana, ahí necesitan ayuda, necesitan colaboración en los centros de atención de larga estadía, etc.
Hoy día tenemos un problema en el hospital psiquiátrico que también tenemos que sumarnos. Ahí no hay infectólogos, no hay epidemiólogos, no tienen laboratorio de técnicas diagnósticas, por lo tanto, se necesita sumar manos a la respuesta. Y nosotros, como clínicos, como universidades, como académicos, como sociedades científicas, estamos disponibles. Queremos solo que nos abran la puerta para colaborar. Eso, senadora, gracias. Muchas gracias. Yo creo que han sido súper claros los planteamientos en esta reunión y es parte de lo que vamos a sistematizar, tratar de sacar esa minuta no el mismo día, sino que poder sacarla para el día de mañana y así reafirmar el discurso de cómo se enfrenta un momento que es distinto desde un ánimo colaborativo, pero que tiene que tener réplica, que tiene que tener apertura, porque si no, no sirve de nada. Así que yo quiero agradecerles todos los planteamientos en esa línea y para terminar quiero darle la palabra a Paulo, que nos lo había pedido inicialmente, que está conectado y que prepara un planteamiento también. Paulo. Hola, muchas gracias, senadora. En la reunión de la semana pasada yo había expuesto muy brevemente nuestra preocupación respecto de los espacios de aislamiento para personas vulnerables con COVID positivo. Les hicimos llegar y espero que lo tengan en sus manos una minuta que detalla puntualmente cuáles son nuestras preocupaciones y algunas de las recomendaciones. Muy brevemente, informarles, como ustedes saben, ¿cierto?, que los espacios de aislamiento actualmente disponibles son básicamente las residencias sanitarias que cuentan con determinados criterios de exclusión, que es uno de los focos de preocupación, porque deja invisibilizado y sin atención a un grupo de personas que concentran muchas dificultades, enfermedades preexistentes, problemas de salud mental y otros, y también las residencias de aislamiento transitorias a cargo de Senama para un grupo particular de adultos mayores. Los problemas identificados en estos dispositivos que están planteados en la minuta básicamente responden en primer lugar a los criterios de exclusión que están definidos de forma general en los criterios puntuales, digamos, del comunicado respecto de estas residencias. En primer lugar, personas adultas y adultas mayores que, no siendo autovalentes, tienen necesidades de apoyo y acompañamiento y supervisión cotidiana porque viven solos o porque sus familias están en vivienda no apta para realizar un adecuado aislamiento, con distintas condiciones de fragilidad, bajos o medianos niveles de dependencia, o presentan problemas de salud mental o otro tipo de enfermedades crónicas, o que también requieren y demandan procesos diferenciados de adaptación a las normas, un tema que evidentemente golpea de manera particular a las personas que llevan muchos años viviendo en situación de calle o personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas que evidentemente tienen serias dificultades para poder ajustarse y adecuarse conductualmente a lugares con los criterios de exclusión como los que plantean las residencias. También el tema de los niños y niñas que se encuentran en situación de calle, senadora, ahí también hay un vacío tremendamente importante, o que viviendo con sus familias no pueden cumplir con las cuarentenas efectivas en los domicilios por las condiciones en las que les toca vivir. En segundo lugar, la hospitalización domiciliaria desde las APS entrega una respuesta parcial. Y uno de los problemas con los que nos encontramos es la frecuencia del monitoreo, que es absolutamente insuficiente en los requerimientos de las personas vulnerables, sobre todo adultos mayores que viven solos. Nosotros en el hogar puntualmente tenemos más de 1.700 personas con programas de atención domiciliaria, el 40% de los cuales, senadora, vive solo. Y la frecuencia planteada en los criterios de hospitalización domiciliaria desde las APS, francamente, escaso y los expone a extraordinarios riesgos, inclusive el riesgo de fallecer sin que haya habido un monitoreo adecuado. En tercer lugar, el protocolo para las residencias no establece la necesaria coordinación con las redes sociales y o comunitarias una vez que la persona termine su periodo de aislamiento. Y habiéndose recuperado y contando con alta médica, se pueden agravar situaciones de otra índole y por lo tanto la solicitud ahí es generar el vínculo con las redes sociales y comunitarias desde estos dispositivos. A partir de todas estas dificultades, desde el Hogar de Cristo quisiéramos plantear algunas propuestas muy puntuales respecto de esta población especialmente vulnerable que está compuesta por personas en situación de calle,
personas con discapacidad mental y adultos mayores, todos en situación de pobreza extrema. Respecto de las residencias sanitarias, hacemos la sugerencia, y lo pueden ver en la minuta, operacionalizar los criterios técnicos para evaluar egreso por descompensación. Está descrito en términos muy genéricos y prácticamente queda a criterio de la persona que administra la residencia sanitaria a quién ingresa o no ingresa, o qué persona puede ser inclusive sacada de la residencia por distintos tipos de dificultades en términos de descompensaciones conductuales, por ejemplo. Indicar expresamente que la presencia de la autonomía en las personas no es condición de ingreso a las residencias sanitarias. Y aquí tenemos nuevamente mucho que modificar y plantear, porque efectivamente hay personas con autonomías limitadas, digamos, que pueden ser atendidas perfectamente en la residencia sanitaria, y de otras formas se van quedando sin ninguna alternativa frente a la necesidad de cuarentena. Revisar o de aislamiento, revisar la composición del equipo de profesionales y técnicos, junto con incorporar personal de trato directo, monitores sociales, agentes, asistentes de cuidados y otros. Incluir otras acciones de asistencia dentro de las funciones de los TENS que podrían ser necesarias a lo que se hace en el monitoreo de salud tradicional. Precisar si la necesidad de una ayuda técnica es una causal de exclusión. Por ejemplo, personas con sillas de ruedas, no está precisado, digamos, y por lo tanto, al ser considerada una persona con niveles de dependencia medianos altos, puede quedar excluido de la incorporación a la residencia. La incorporación de la coordinación con redes de atención primaria, sociales y o comunitarias, los CESFAM, los COSAM, los municipios, servicios sociales, organizaciones comunitarias, son fundamentales, críticas para el bienestar y la posibilidad de una correcta recuperación con posterioridad al egreso. En segundo lugar, creemos que es necesario, senadores, y este es un tema que aquí solicitamos la preocupación de las autoridades que forman parte de esta mesa respecto de la implementación de otros dispositivos. Y el principal que nos interesaría promover es el que hemos denominado la implementación de residencias sociosanitarias. Y estas están dirigidas a personas con COVID positivo, que presentan sintomatología leve o son asintomáticos, pero que por distintas razones no cuentan con la posibilidad de realizar estas cuarentenas en su casa, o que tienen serias dificultades que están expresamente tipificadas como criterios de exclusión en las residencias sanitarias tradicionales. Dentro de las alternativas disponibles acá, evidentemente tiene que ser contar con un equipo multidisciplinario. No es lo mismo trabajar con una persona que no tiene problemas conductuales severos a trabajar con una persona que está en una situación de abandono, desvinculamiento absoluto de sus redes primarias de acompañamiento familiar, con dificultades graves en distintos ámbitos de la salud, pero fundamentalmente con problemas de salud mental con los cuales se hace muy difícil la interacción. Expresiones violentas, maltrato, agresiones verbales permanentes. Tiene que haber un personal calificado que sabe trabajar con personas con historia de dificultad y trauma severo. Sumar a la derivación propia de la autoridad de salud del componente sanitario tradicional, que organizaciones e instituciones de la sociedad civil puedan también solicitar derivación expedita de personas vulnerables dada la situación en la que se encuentran. Y concluyo ya, establecer explícitamente cuál será la estrategia con redes de atención primaria, sociales y comunitarias, los SFAM, los COSAM, los municipios, las organizaciones comunitarias, etcétera, cómo estas residencias se van a ir articulando con el propósito de generar círculos virtuosos en términos de la atención integral que estas personas requieren. No es cuestión de que egreso y para la calle, sino que de qué forma nos vamos a poder hacer cargo entre todos, y para eso está la disposición y la voluntad de las organizaciones que por años hemos trabajado en estos temas. Y finalmente, respecto de otros requerimientos relacionados, explícitamente hacer una nota sobre la necesidad de aumentar la frecuencia de monitoreo del servicio de hospitalización domiciliaria entregado desde las APS, particularmente a los adultos mayores que viven solos. Muchas gracias, senadora.
Gracias, Pablo, a ti por además elaborar esto anticipadamente, y hacemos nuestros los planteamientos que tú señalas, que están además en la minuta que preparaste, y aquí acordamos respecto del primer punto, ¿no es cierto?, la solicitud al Consejo Asesor sobre la utilización de plasma, el respaldar también esta iniciativa directamente al Ministerio no solo de Salud, sino al de Ciencia, y hacer un planteamiento que va a estar en nuestra minuta, que de hecho, como lo confirmaba el presidente de la República la semana pasada, le llega directamente, le llega a las autoridades con esta lógica de una nueva etapa que requiere medidas distintas para que efectivamente podamos aprovechar las capacidades que existen y la necesidad de diálogo, de generar confianza, de tender puentes desde una mirada crítica pero propositiva. Yo creo que ha sido una muy buena reunión en esos términos. Y vamos a elaborar esa minuta con lo antes posible. Hay gente que ha estado trabajando y yo además quiero aprovechar de agradecerle el trabajo que hacen ellos semana a semana. Con esto cerramos nuestra reunión. Les agradecemos a todos los colegas y a todo este equipo fantástico que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.